En el video anterior hablamos de cómo construir una celda voltaica, también conocida como celda galvánica, que esencialmente es una batería donde separamos las reacciones de oxidación y de reducción y las conectamos con un alambre. Los electrones perdidos por el zinc son forzados a viajar a través del alambre para que los iones de cobre puedan quedarse con ellos y los iones de cobre sean reducidos. Quizá todo eso les ha generado algunas preguntas, como por ejemplo, si esta es una batería, ¿cuál sería la terminal positiva y cuál sería la negativa? ¿Qué voltaje tiene la batería? Bueno, antes que nada, pensemos en las terminales. ¿Cuál creen que sería la positiva y cuál la negativa? Los invito a ponerle pausa al video y pensar un poco de dónde viene la corriente eléctrica y hacia dónde va. Bueno, los electrones inician en la terminal negativa, empiezan en la placa de zinc. Entonces, este es el electrodo negativo de la batería, o también se le conoce como ánodo. Este es el ánodo. Del otro lado, los electrones llegan a esta placa de cobre, así que este es el electrodo positivo. También se le conoce como cátodo. Cátodo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el voltaje? El voltaje depende de la concentración de iones de zinc y de iones de cobre que tengamos. También depende de la presión y la temperatura, pero todo eso ya se ha estandarizado y pueden simplemente buscar el potencial eléctrico estándar para cada una de las reacciones parciales. Busquen por tablas de potencial estándar y encontrarán un montón de voltajes para diferentes iones, que son mediciones en relación a un electrodo estándar de hidrógeno. ¿Qué tanto tomará este ion? Incluso encontrarán el valor para esta reacción. Los iones de cobre con el número de oxidación 2+, tomarán estos electrones para convertirse en cobre sólido. Y relativo al electrodo estándar de hidrógeno, eso tiene un voltaje de 0.34. Me gustaría que comparemos los voltajes que ocurren en esta celda y así obtengamos la fuerza electromotriz total, es decir, el voltaje total con el que ocurre la reacción redox, la fuerza con la que empujaremos a los electrones a través del alambre. Si buscan la reacción de zinc en las tablas de potenciales estándar, encontrarán que su potencial es de menos 0.76. Pero tengan cuidado, porque si tienen este número, eso significa que les están dando la reacción opuesta, es decir, la reacción que parte del ion de zinc tomando electrones para convertirse en zinc sólido. Pero nosotros necesitamos la otra reacción, la que ocurre en nuestra celda galvánica. Entonces, el potencial de esta reacción es lo negativo de este, así que el voltaje es de 0.76 volts positivo. Esto ocurrirá con una fuerza electromotriz o energía por Coulomb relativa a 0.76 volts. Y esto ocurrirá con una fuerza electromotriz de 0.34 volts. Si combinamos eso, la reacción total ocurrirá con una fuerza electromotriz o también llamada diferencia de potencial eléctrico entre la que hay de este lado y de este otro. Entonces, si sumamos estos dos y también conocemos la concentración estándar, que puede ser 1 molar, es decir, de 1 mol de iones por cada litro de solución. Al estar a una temperatura y presión estándar, entonces podemos decir que hemos construido una batería de 1.1 volts. Esa es la suma de estos dos. Claro, hay otras formas en las que pueden llegar a este resultado. Por ejemplo,
Pueden literalmente usar un voltímetro para medir la corriente sin electrones y con electrones en su celda. Así pueden medir la diferencia de voltajes entre las terminales. Así es como se hace en una batería tradicional.